Verán, hoy queremos preguntarnos de qué manera se puede prevenir y diagnosticar un cáncer cutáneo de la manera más incipiente posible, precozmente. ¿Cuáles son esos signos? ¿Cuáles son esos síntomas de un, si me permiten la expresión, un precáncer, que es la fase anterior a la aparición de un tumor maligno en la piel y que todos los oyentes, todos ustedes, deberían conocer? Se lo vamos a preguntar a nuestro experto, el profesor Pablo Humberti Millet, que ya saben que es jefe de servicio de dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor y director del Instituto Pablo Humbert, ubicado en la clínica Corachan de Barcelona. Profesor Humbert, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Profesor, ¿es correcto, antes que nada, don Pablo, este término de precáncer cutáneo? Bueno, yo creo que es un concepto que se utilizaba mucho antaño y que es de cara al público es extraordinariamente iluminador, ¿no? Sí. Pero de cara a nosotros, pues cada vez lo blanco es blanco y lo negro es negro. Es decir, o lo es o no lo es, ¿no? Exacto. Exacto. Pero no cabe duda de que cuando hay un daño consecutivo, ya sea una dermatitis recidivante, persistente, pues hay unos oncogenes que se activan y proliferan las células. Y si se repiten mucho, los que contrarrestan los supresores, pues pierden el equilibrio y ganan, podríamos decir, la fase proliferativa, ¿no? Y entonces nosotros tenemos ya hoy día unos marcadores del PP5, varios marcadores tenemos, que nos permiten vislumbrar precisamente estas fases que son premeditoras, que son ya casi podemos decir que son cánceres de piel. Por lo tanto, resumiendo, es un concepto clínico claro, sencillo, didáctico, pero no histológicamente como patólogo hablando, entonces ya o es blanco o es negro, o lo es o no lo es. ¿Cómo se manifiesta? Como te decía en el ejemplo hace un momento, son, por ejemplo, procesos inflamatorios que persisten. Sí. Un ejemplo claro es la candidiasis de la boca. Una candidiasis de la boca durante años y años sabemos que se puede transformar en un carcinoma espinocelular. Por ejemplo, una inflamación en la piel, una dermatitis que no cura con un tratamiento clásico como unos corticoides, pues ya hemos de sospechar que aquello ya es un carcinoma in situ, es decir, una lesión incipiente, ¿no? Por lo tanto, cualquier dermatosis que no responda a un tratamiento previo, que sea persistente, pues tiene que alertarnos y nos obliga a hacer una biopsia. Esto me refiero sobre todo a las lesiones, los queratinocitos epidérmicas. En las lesiones melanocíticas la cosa es un poquito quizás más fácil. Es una lesión que esto lo sabe todo el público, ¿no? Un nevus que crece, que aumenta de tamaño, que sangra, pues ya esto es un signo de ya no es una peca normal, es una peca anormal. Por lo tanto, hay unos criterios clínicos que el dermatólogo con los años va aprendiendo y que va pues sospechando de ello. Es decir, hace que te obliga a practicar una biopsia. Claro. Para poder ya determinar con seguridad. Generalmente el diagnóstico clínico es alrededor de un 95%, es decir, cuando yo digo que aquella lesión es maligna, mi capacidad de acierto es de un 95-96%. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Y el otro ya vamos a... El otro puede ser prudente. Porque estos signos clínicos, profesor, se corresponden a nivel microscópico molecular cuando usted lo estudia. Bueno, por supuesto, es decir, siempre hay una correlación clínico-patológica. Como tú sabes, yo soy patólogo, es decir, que me apoyo mucho siempre con la imagen histológica. Por lo tanto, estos signos clínicos se tienen que traducir pues, en una desorientación de las células, que se rompe la barrera dermoepidérmica, que hay unos núcleos grandes, unos nucleolos prominentes, que hay mitosis, incluso pues que hay disqueratosis, es decir, que hay unos signos histopatológicos que son van a misa, es decir, son acta notarial, que son, Pero también a veces no es tan fácil cuando hablamos de las lesiones melanocíticas, es decir, las lesiones epidérmicas sí, las lesiones melanocíticas se ha de ir con cuidado y a veces es duda y hay que mirarlo bien, rebiopsiar. Y luego hay un mensaje que es muy importante que me enseñó mi profesor Diperra de París, sobre todo en lesiones de glande y de mucosa. Cuando hay una lesión, que nosotros decimos, esto evidentemente lleva meses y tal, hay que evitar la irritación. Por ejemplo, una fimosis, un paciente que tiene una balanitis, y vemos que las lesiones vuelven otra vez a normalizarse. Entiendo. Por lo tanto, no hay que tomar actitudes agresivas terapéuticas si no se tiene la certeza absoluta de que aquello es en realidad ya se está desarrollando un cáncer, ¿no? Pero claro, valga aquí que también la población vaya al dermatólogo cuando vea cualquier alteración en su piel que ya lleva un tiempo, ¿verdad? Que no se cura, que es persistente, pues tiene que decir a su médico, dice, no es nada, dice, bueno, míremelo bien, de aquí no le importa a usted, pues mirárselo 2 veces, Exacto. Y realizar una biopsia, ¿no? Vamos a emplear 3 horas o algo más, pero vamos a estar absolutamente tranquilos en el diagnóstico.
Somos mediterráneos, evidentemente, si la genética funciona también, el hecho de ser mediterráneo, tenemos una piel distinta a los nórdicos, por ejemplo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes en nuestra población mediterránea? Sí, las más frecuentes siempre vamos a hablar, porque si no sería muy largo, ¿no? Sí. Podríamos hablar de paillette extramamario y cosas ya, pero sería complicar esta presentación, ¿no? Decirles que cuando hay una dermatosis que no cura, que persiste, pues es casi seguro de que es una lesión premaligna. Y la más frecuente, contestando a tu pregunta, es la queratosis actínica. La queratosis actínica son lesiones que afectan en partes descubiertas, que es una costrita que cae, que sale, que cae, que sale. Y esto puede durar 9 años y años. Luego sale otra. Y son lesiones multifocales, pero siempre en el mismo lugar, hasta que al cabo de un tiempo, en un porcentaje no muy alto, es decir, cuando uno tiene queratosis actínica, piense que es un 5 o un 6% que puede devenir un carcinoma espinocelular. Por lo tanto, este es uno de los síntomas. Y en las lesiones melanocíticas, como te decía, es diferente. Son lunares que crecen, que son irregulares, que aumentan de tamaño, es decir, que ya no es un nevus normal. Y los melanomas pueden desarrollarse sobre una lesión preexistente, podríamos decir, sí. Pero puede aparecer ya de entrada un melanoma. Es decir, que la mayoría de los melanomas son melanomas de entrada. Pero hay un porcentaje importante que pueden aparecer sobre una peca o sobre una lesión melanocítica de mucho tiempo de evolución. El diagnóstico es fundamental, el diagnóstico es el ABC de la medicina, pero creo, profesor Pablo Humbert, que no debe ser fácil cuando se rompe, cuando se atraviesa esa barrera, a veces fina barrera, que nos separa de la benignidad y nos lleva a la malignidad, ¿no? Sí, a veces es muy evidente y otras veces, sobre todo las lesiones melanocíticas, sí, de nuevo, muy difícil. Muy difícil. De tal manera que en la última reunión internacional hay un porcentaje, sobre todo en los nevus de Spitz y en lesiones melanocíticas en niños, lesiones melanocíticas en las extremidades, la palma y las plantas, en las líneas de las mamas, que el diagnóstico es muy, muy difícil, pero ahora tenemos técnicas ya fantásticas como el FISH que permiten ya solucionar este problema. Por lo tanto, estamos en una fase de avance de estudios genéticos que incluso en estas lesiones nos permiten, a un coste tampoco excesivo, podemos ya, incluso en este porcentaje bajo de un 1% quizás, poder decir si es maligno o no. Claro. ¿Y cuándo se pueden denominar las lesiones precancerosas como premelanoma? La palabra premelanoma es un disparate. Es decir, es un disparate. O es melanoma. Exacto. Pero vamos, esto tiene fase, hasta hace poco había un concepto que se llama la melanosis de Dubreuil o léntigo maligno, que es una peca que va creciendo 15, 20 años. Por lo tanto, entra muy bien esto de premelanoma, sí, pero es un melanoma. Pero es un melanoma.